Bien, continuemos con las funciones matemáticas. Las siguientes son sumar.si y promedio.si. Por ejemplo, tengo esta lista de valores y quiero agregar todos aquellos valores que sean mayores a 200. Entonces, utilizo sumar.si. Hay que empezar con igual. Sumar.si y entre paréntesis. Primero, Excel pide el rango. ¿Cuál es la lista de valores sobre los cuales aplicar la función? Son estos, de B3 a B6, coma. ¿Cuál es el criterio que se va a aplicar? Aquellos que sean mayores a 200. Y ese mayor a 200 lo colocamos entre comillas. Mayor a 200. Y luego, Excel pide el rango suma. Bueno, en este caso, como el criterio se ha aplicado sobre el mismo rango de datos, y en realidad en rango suma habría que seleccionar aquellos datos que quiero sumar, que son estos. Entonces vean cómo esto se está repitiendo. Esto último rango suma es opcional y no vendría a ser necesario. ¿Ya? Si yo ejecuto esta función así, resulta 1100. Y si quito esto último, da lo mismo. Excel entiende que de este rango yo quiero sumar aquellos valores que sean mayores a 200. ¿Ok? 400 más 700. Diferente es el siguiente caso. Quiero sacar el promedio de todos los valores correspondientes a galpón 1. Entonces, vamos así. Igual, sumar.si, paréntesis, perdón, promedio.si. Promedio.si. El rango de valores sobre los cuales yo quiero aplicar mi criterio es este, de A3 a A6. Sobre esos, yo quiero únicamente aplicar la función a aquellos valores que sean iguales a galpón 1, o sea, entre comillas, galpón 1, coma, y cuál es el rango de valores sobre los cuales quiero sacar el promedio. Bueno, esos son los de la columna B. Entonces acá sí es necesario, para este caso, indicar cuál es el rango promedio. Y ahí está. Este es el promedio de aquellos valores que corresponden a galpón 1. O sea, promedio de 100 con 400. Ahora, si quiero aplicar yo más condicionales, entonces hay que utilizar estas funciones. Sumar.si.conjunto o promedio.si.conjunto, según sea el caso. Por ejemplo, quiero agregar todos los valores de galpón que terminen en 1 y que sean menores a 300. Igual. Sumar.si.conjunto. Ok, mira aquí que a diferencia de sumar.si, aquí lo primero que te pide Excel es el rango suma. ¿Cuál es el rango de valores sobre los cuales hay que sumar? Ok, ese rango de valores es este, ¿ya? De B3 a B6, coma. Luego Excel pide, ¿cuál es el rango sobre el cual hay que aplicar los criterios? Eso es esto, coma. Luego, el criterio es el siguiente, agregar todos los valores de galpón que terminen en 1. Ok, para indicar esto es algo nuevo, pero si yo quiero indicar un texto que termine en cierta letra, en cierto número, entonces escribo esto, asterisco 1, ¿ya? Que terminen en 1, coma. ¿Cuál es el siguiente criterio a aplicar? Que sean menores a 300. Ok, entonces mi rango y criterio es 2, son los números, sobre estos voy a aplicar el siguiente criterio. Menores a 300. Menor 300, y esto entre comillas.
Enter. Ahí está. Ok, entonces agregar todos los valores de galpón que terminen en 1. Naturalmente todo eso es lo que corresponde a galpón 1. O sea, esto es lo mismo también si es que yo escribiese aquí directamente galpón espacio 1. Sería igual, solo que aquí lo he puesto de otra forma. Ok, entonces eso es 100, 400 y que sean menores a 300. Entonces queda el 100 únicamente. Ok, sacar el promedio de los valores diferentes de galpón 2 y mayores a 200. Promedio, punto sí, punto conjunto. Primero, rango promedio. Este es el rango de valores sobre los cuales quiero sacar el promedio, coma. Valores diferentes de galpón 2. Ok, entonces mi siguiente criterio es esta lista. Y el criterio es diferente de galpón 2, sí. Entonces, diferente de, no igual, es menor mayor. Galpón 2, coma, y mayores a 200. Este es el rango de valores sobre los cuales hay que aplicar el siguiente criterio. Colocamos mayor a 200. Y ahí está, 400. ¿No? Mayores a, o sea, lo que no es galpón 2, o sea, igual que el anterior, galpón 1, 100, 400, y dice mayores a 200, eso es este de acá. ¿No? Solamente hay un valor sobre el cual hay que sacar el promedio, pero solo hay un valor, 400. Siguiente, suma producto. Ok, tengo aquí una data en la cual tengo una lista de ingredientes con sus kilos, sus precios unitarios, ok, y el costo de este alimento compuesto por maíz, torta de soya y aceite, ¿no? Ahora, em, entonces, aquí, por ejemplo, para calcular el costo de esta dieta de maíz, soya y aceite, básicamente se multiplica 700 kilos por 1, esto es de un sol el kilo, ¿no? Precios prepandemia, 700 por 1 más 290 por 1.5 más 10 por 2.75. Resultado 1162.5, ¿ok? Entonces esa es la suma producto. Ok, esto se determina de esta forma. Igual, función suma producto. Y aquí tú tienes que indicar primero la matriz 1. ¿Cuál es la primera lista de valores? La primera lista, la primera matriz son los kilos, coma, y la segunda es los precios unitarios. ¿Ya? Si selecciono aquí 3 filas, aquí también, para la siguiente matriz, también tengo que seleccionar 3 filas. ¿Ya? Enter, y sale el mismo resultado, ¿no? Entonces la función suma producto multiplica 700 por 1 más 290 por 1.5 más 10 por 2.75 y sale este resultado. Mucho cuidado con hacer esto. Alguna vez me ha pasado em, y no descubrí el error sino hasta muy tarde, ¿ya? Pero cuidado con hacer esto, ¿ya? Mismos valores y quieres obtener la suma producto. Mucho cuidado con seleccionar esto de esta forma, todo el rango, ¿ya? Acá me equivoqué en el nombre de la función, nota que me equivoqué aquí, y por eso me sale este error, nombre. Ok, suma producto, ¿ya? Y mira cómo sale un resultado, pero no es el correcto, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con, con lo que colocas dentro de la función. En este caso, este resultado en realidad proviene
de la suma de cada uno de estos valores, ¿no? Si yo sumo, eso es lo que sale. Y claro está, lo que pasa es que Excel ha cogido este rango de datos y básicamente lo que hace es, eh, claro, no tiene nada con qué multiplicarlo, ¿no? Entonces básicamente este lo multiplica por uno, más este 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 por uno. Al final lo que hace es básicamente sumar todos estos, cuando tú le das todo un rango de valores, como aquí, ¿ya? Pero si lo que yo quería era más bien multiplicar esto y sumar con esta multiplicación más esta multiplicación, entonces tenía que colocarlo de esta forma, ¿no? Primero se selecciona una matriz, que es la de los kilos, y como segundo argumento la siguiente matriz, que es la de los precios, ¿ya? Así que cuidado. Esto aquí me ha pasado, ¿ya? Y se los comento para que a ustedes no les ocurra, porque como ves sale un resultado y tú puedes creer que es el correcto, y tremendo problema. Ok, vamos ahora con las fórmulas, con las funciones estadísticas, ¿ok? Aquí más bien es funciones estadísticas. Ok, em, la primera función es contar y contará, ¿ok? Mire acá. La función contar básicamente lo que hace es contar el número de celdas que contienen números. Por ejemplo, igual contar de C4 a C15, ¿ya? Cuenta cuántas celdas contienen valores. 12, ¿ya? Esto es diferente a lo que hace contará. Contará lo que hace es contar las celdas, eh, perdón, de A4 a 15, contar las celdas que no están en blanco, ¿ya? En ese aspecto, ¿ya? Por ejemplo, mira aquí, contar, cuenta las celdas que contienen números, ok, 12, pero si yo aquí pongo un texto, ¿ves? Hay 12 celdas aquí con valores, pero contar solamente incluye a las que tienen texto, perdón, a las que tienen número, no a las que tienen texto, ¿ves? Y por eso sale 11. Contará, en cambio, es más general, puede ser números, puede ser texto, ¿no? Y, por ejemplo, está aplicada aquí sobre la columna A. Y entonces si yo aquí pongo 4, va a seguir siendo el resultado 12, ¿ves? Contará es para contar celdas con números, con texto, pero contar es solamente para celdas que tienen números. Contar punto blanco. Esta función cuenta las celdas que hay en blanco. Contar punto blanco de este rango de celdas, 2. Entonces tú dirás, ¿cuántos valores hay de B4 a B15? ¿Qué función utilizarías? Ok, aquí nosotros podemos utilizar cualquiera de esas dos, contar o contará, ¿no? Porque estamos hablando de, en este caso, una lista de valores numéricos, ¿no? Entonces yo puedo utilizar contar, seleccionar todo este rango de celdas, y el resultado es 10 celdas que contienen valores. En este ejemplo, da igual, si usas contar, contará, pero recuerda, contar es para contar celdas que contienen números. Contará es para celdas que ya sea contienen números o contienen texto.
o dicho de otra forma, cuenta las celdas que no están en blanco. Luego tenemos a la función contar.si. ¿Ya? Esta función es más sencilla que sumar.si inclusive. Solo requiere dos argumentos, contar.si. Ahí está. Por ejemplo, de B4 a B5, a B15, perdón, quiero contar el número de celdas que contienen valores mayor que 1, 9. Ok, quiero contar, por ejemplo, las celdas con texto que terminen en 3. Igual, contar.si de A4 a 15, ¿cómo? Quiero contar las celdas que terminen en 3, cuyo valor termine en 3. 4. Y tú dirás, cuenta las celdas que no contengan el texto tratamiento 3? ¿Qué utilizarías acá? Contar.si, el rango, mira, rango de A4 a 15, ¿ya? Y quiero contar de ese rango de celdas las celdas que no contengan el texto tratamiento 3. Debes de acordar cuál es el símbolo eh, para decir diferente de, no igual. Menor, mayor, tratamiento 3. 8. También tenemos contar puntos y punto conjunto. Aquí es ya cuando tenemos más em, condicionales, más de una. Por ejemplo, contar puntos y punto conjunto. Quiero contar las celdas de B4 a B15 con valores mayores a 1 y celdas de A4 a A15 con texto diferente de tratamiento 2. Ok, de B4 a B15. Mira que primero he colocado rango criterios, ¿no? ¿Cuál es el rango de celdas a los cuales se les va a aplicar el criterio? Mayores a 1. Ok, siguiente argumento. Rango criterios 2. Diferente de tratamiento 2. Diferente de tratamiento 2. Ok, y el resultado es 6. Ok, a ver, entonces aquí lo que ha hecho es contar las celdas de B4 a B15, B4 a B15, ¿no? Con valores mayores a 1. Acá está. Acá hay 9. Y celdas de A4 a 15 contexto diferente de tratamiento 2. O sea, sería esta. Ahí me faltó esta aquí, ¿no? Entonces, aquí hay estas celdas, ¿no? Entonces, aquí, mejor dicho, es filas, ¿no? Filas que cumplen estas dos condiciones. Diferente con valor mayor a 1 y en cuyas celdas de A4 a 15 el texto sea diferente de tratamiento 2, ¿no? Entonces, estas son las que cumplen ambas condiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya?
Ok, entonces aquí cuenta las celdas de A4 a A5 con texto tratamiento 3 y al mismo tiempo celdas de C4 a C7 con valores mayores a 15, ¿no? Entonces contar punto sí, punto conjunto de A4, perdón, es que A4 a 15, ¿ya? Texto tratamiento 3, ¿sí? Y celdas de C4 a C7 mayores a 15. C4 a C15, aquí hay que corregir, que eso tiene que corregirse, mayores a 15. Ok, aquí es C4 a C15 y A4 a A15. ¿Ya? Eso hay que corregirlo. Y solo hay una fila que cumple estos dos requisitos. No texto tratamiento 3 y valor mayor a 15. Este es precisamente. Ok, y terminamos con estas funciones de ranking. Por ejemplo, tenemos esta función késimo mayor y késimo menor. Quiero retornar el primer número más grande de la lista, de esta lista. Igual, el primer número más grande, k.ésimo mayor. ¿Cuál es la matriz? Esta, C4 a C15, coma. ¿Y cuál quieres? ¿El primer, segundo, tercero, cuarto número más grande? Quiero el primero. Ok. 18 es el primer número más grande. Ok, y si quiero el segundo número más grande de la lista, bueno, solamente hace falta cambiar este 1 por 2. Ok, y si quisiera el número más pequeño en la lista, bueno, ahí hay que utilizar más bien késimo menor, es la función más sencilla para esto, y selecciono de esta matriz, quiero el número más pequeño, el primero. Por tanto, si quiero el tercer número más pequeño, ya tú sabes que aquí en el segundo argumento tienes que cambiar 1 por 3. La última función es jerarquía.eqb. Aquí más bien, esta función es lo opuesto a késimo, ¿ya? Si késimo te dice, si a késimo tú le dices quiero el primer número más grande y te arroja el valor de esta lista, más bien con jerarquía EQB, tú lo que haces es lo opuesto. Tú le dices, ok, este valor, por ejemplo, ¿cuál es su posición dentro de la lista? ¿Cuál es su posición en el ranking dentro de esta lista? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, utilizamos jerarquía.eqb y le pregunto, ¿cuál es la jerarquía de C6 en la matriz de C4 a C15 en orden descendiente? Ok, entonces, ¿cuál es el número? Eh, el número al que refiero, ¿ya? Es C6. Es el que está en C6. A ver, C6, este acá. Coma. Referencia. Por referencia se refiere a la lista. ¿Ya? Dentro de esta lista. Ok. En este punto yo ya puedo cerrar la función. Mira. Y el resultado es 7. ¿Ya? O sea que en orden descendente de mayor a menor, este valor que está en C6 es el séptimo en la lista, de mayor a menor, en orden descendente. ¿Ya? Ahora, lo mejor, la verdad, con esta función es también indicar el tercer argumento, para ser claro, ¿no? Porque, por ejemplo,
Ya, es un 7, sí, pero ¿eso es ascendente o descendente? Bueno, si tú quieres tener esa especificación, aquí se agrega un tercer argumento, coma, y miren que ni bien escribí la coma, o en su caso punto y coma, te sale dos opciones. Si tú colocas cero, es de forma descendente. Esto es por defecto. Y si tú lo cambias a uno, es para indicar de forma ascendente. ¿Ya? Así que con esto ya queda claro de que el orden es descendente al colocar ese cero. Es opcional y aquí, claro, por defecto se está aplicando el orden descendente, que es lo que yo pedí aquí, ¿no? En la indicación. ¿Ya? Así que esto de aquí funciona igual que si tú indicas en el tercer argumento cero. Pero si tú más bien aquí colocas de forma ascendente, mira que sale otro valor, ¿no? De forma ascendente, ¿cuál es la posición de este C6 en la lista? Y es el quinto. Bueno, aquí la pregunta era de forma descendente. Ok, listo.